creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. Al llegar la tarde, los discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y se dirigieron a la otra orilla rumbo a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús no se había aún juntado con ellos. Un fuerte viento agitaba el lago. Habían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se asustaron. Él les dijo: «Soy yo, no tengáis miedo». Quisieron recogerlo en la barca, y al instante la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Padre bueno, gracias por la bendición de este momento para el encuentro contigo, para escuchar tu palabra. Gracias por el regalo de tu Santo Espíritu para agudizar nuestros sentidos interiores y poder dejar que hables a nuestro corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, mi nombre es Luis Martínez, matrimonio de la familia misionera Verbum Dei en la ciudad de Pereira, en el hermoso eje cafetero de Colombia. Hoy quiero darte gracias a ti, Pedro, Angélica, Ana, Patricia, José, a todos ustedes, gracias, porque se da la oportunidad de crecer en la fe. Se da la oportunidad y me da la oportunidad a mí también de crecer en mi fe, de compartir mi fe, algo que es vital para mí. Ya lo verán en el transcurso de las pautas. Y precisamente titulé estas pautas como «Nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Para los que no lo sabían, ese es el lema de nuestra comunidad misionera Verbum Dei y está en la primera lectura de la liturgia de hoy, de Hechos 6 del 1 al 7. Hechos 6 del 1 al 7. Y precisamente nuestro lema, y es el lema de nuestra comunidad, se centra en la oración y la predicación de la palabra de Dios. Y para mí estos dos ejercicios se han convertido en una tabla de salvación. Estos ejercicios espirituales, primero la oración, que es una oportunidad para aquietarme y es una oportunidad fundamental para escuchar qué es lo que quiere Dios de mí, para escuchar su voluntad. Y segundo, la predicación, este ejercicio que estoy colocando en práctica con ustedes a través de estas videopautas. Y para mí es vital. Porque, ¿saben? A mí me hace revisar cómo está mi coherencia de vida con respecto a lo que Dios me dice y con respecto a lo que vivo. Y de verdad que me ayuda a hacer ajustes constantemente en mi vida. Precisamente preparando estas pautas, para mí fue una oportunidad, como les digo, de revisar cómo estoy viviendo, ¿sí? ¿Cómo va mi vida? Y esto me lleva efectivamente a comprometerme más con Dios y conmigo mismo para ser fiel, para ser fiel. Y en el marco del Evangelio de hoy que les leía, de Juan 6, del 16 al 21, para mí es una invitación a revisar precisamente cómo está la oración. Está hablando de cómo es el ejercicio de oración, cómo me ayuda el ejercicio de la misión para revisar mi vida, pero con respecto al Evangelio de hoy, la invitación es a poner énfasis en revisar cómo estamos viviendo nuestro ejercicio de oración. Porque, pues efectivamente, cuando nos adentramos en la lectura de la palabra de Dios, del Evangelio de Juan 6, como nos lo compartía ayer el Padre Ramón, nos damos cuenta de que venimos de la multiplicación de los panes y los peces. Imagínense ustedes a los apóstoles, los discípulos están deslumbrados con Jesús y la gente más, al punto de que efectivamente querían proclamarlo rey. Y sucede que ante esta situación Jesús se va a la montaña a orar, ¿cierto? Siempre que escuchamos de que Jesús se va a la montaña,
es porque efectivamente es en un contexto de oración. Y miren el movimiento contrario, podríamos decir, de los discípulos, que ellos bajan y se hacen a la mar, ¿cierto? Así como cuando sucede algo extraordinario, Dios nos da la oportunidad de encontrar esa pareja anhelada o nos da la oportunidad de tener un contrato de trabajo súper esperado y en fin, y inmediatamente nosotros nos hacemos y nos ponemos manos a la obra, ¿cierto? Así fueron los discípulos, se montaron en el barco, así como estaban deslumbrados por lo que había hecho Jesús, y dice la lectura que remaron 5 kilómetros. Según esto, estaban como en la mitad ya del lago, cuando se hace oscuro, cuando se empieza a sentir el viento, ¿cierto? Entonces, en otros evangelios dicen que se desató una gran tormenta, ¿cierto? Y lo podemos equiparar a lo que sucede con nuestra vida, como les decía, cuando vamos avanzando en el matrimonio, ¿cierto? En ese matrimonio tan esperado, pero ya cuando va avanzando, ya cuando vamos avanzando en esos proyectos laborales, empresariales, nuestra relación de pareja, y vamos avanzando, y resulta que se nos quedó Jesús atrás. Jesús no va en la barca, ¿cierto? Y entonces la situación se empieza a tambalear y decimos, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Porque así es la vida, se torna tormentosa en cualquier momento, ¿cierto? Y el ritmo de vida que es tan ajetreado, ¿sí? Y ya no sabemos para dónde echar. Y es ahí cuando estamos buscando a Jesús, ¿sí? Y efectivamente tal vez no lo estamos buscando, sino que estamos perdiendo el rumbo, pero Dios no nos pierde de vista. Jesús no nos pierde de vista, que es lo más importante. Y es lo que he vivido yo en estos días y se los comparto. Además de mi trabajo tradicional que venía haciendo como independiente, se me dio la oportunidad de dar clases en una institución universitaria. Y empieza el trabajo y el trajín, atienda aquí la familia, el niño, en fin, y ahora prepare clases, estudie, investigue, mejor dicho. Y me he dado cuenta, y en la oración se lo he podido expresar al Señor, que le he perdido el sentido a esto. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Esto para dónde va? Y de verdad que le doy gracias a Dios, porque afortunadamente los tengo a ustedes, a la comunidad, porque este campo de misión me hace aquietarme, me obliga, entre comillas, a sentarme y a revisar, bueno, Jesús, ¿tú qué quieres? Y me daba cuenta de cómo la oración me ayudaba a darle orden a todo esto que estoy viviendo. Y de verdad que por eso a ustedes los invito a buscar esos espacios de misión que nos ayudan efectivamente a contrastar nuestra vivencia espiritual con la vivencia de vida, con esa experiencia cotidiana que, como les digo, a mí me ha ayudado preparando estas pautas a reconocer y afianzarme aún más en la vitalidad de la oración y a reconocer la importancia de tener a Dios en esos proyectos. Si es dando clases, bueno, venga, Señor, ¿cómo? Le hablo de los estudiantes, en fin, ¿cierto? Porque me doy cuenta de que cuando llevo a la oración todas estas vivencias, todo va tomando un orden y voy tomando decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tan importante que reavivemos la vivencia de nuestro carisma. Primero, revisando cómo está nuestra oración. Tal vez te conformas con escuchar estas pautas de oración, estas videopautas, y no profundizas más en la palabra. O tal vez, luego de escuchar las videopautas, o te centras en hablarle mucho al Señor y le escribes en el cuaderno, llenas cuadernos de oración, pero no profundizas en la palabra de Dios. Luego tu oración se convierte en un monólogo, porque no haces ajustes en tu vida y sientes que estás dando vueltas en tus situaciones como corcho en remolino y no vas más allá. O tal vez no compartes tu oración con nadie, ¿cierto? Y entonces tu vida va por un lado y tu vida de fe por otro. O en cambio, si meditas la palabra, la oras, la vives y la anuncias, como nos enseñó nuestro fundador, el padre Jaime Bonet, que él tanto sin cansarse nos insistía a nosotros,
el Verbum sin oración dejará de existir, ¿cierto? Él no se cansaba de insistirnos en lo fundamental que es la oración. Y en comunidades como las misioneras de la caridad, se sabe que ellas, antes de salir a su labor de atender a los pobres, se quedan un rato prolongado ante Jesús Eucaristía orando. Este fue el legado que les dejó la Madre Teresa de Calcuta, que fue la que fundó esta comunidad de las misioneras de la caridad. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tanto tiempo frente a Jesús Eucaristía? Porque es la fuente de la cual ellas beben para ya luego encontrar a ese Jesús Eucarístico en el rostro y en la persona del más pobre. Si ven cómo es en estos dos ejemplos vemos tan palpable cómo es de fundamental y es el eje central de la vivencia de nuestra vida como cristianos, poner a Jesús y a ese encuentro con Jesús en el centro de nuestra vida. Por eso, tan importante que tú revises qué ajustes tienes que hacer en tu vivencia del carisma. Y por eso te invito a que te acerques a los medios que nos ofrece la comunidad y también otras comunidades católicas, cristianas, que nos invitan a tener esos medios de la revisión de vida, el acompañamiento espiritual, ¿cierto? El contagio de fe, donde nos ayudan a integrar nuestra vida. Que no que el proyecto de empresa o el proyecto laboral o la familia vayan por un lado y la espiritualidad por otro. No, estos medios nos ayudan a integrar nuestra vivencia espiritual y que efectivamente el eje central sea ese encuentro con Jesús del proyecto familiar, del proyecto empresarial y demás. Por eso yo te invito a que revises cómo estás tú concibiendo tu vida. ¿Será que la barca de tus proyectos, la barca de tu vida, la estás viviendo con Jesús? Invítalo a Él, para que Él sea el primero en la barca de tu vida, como capitán y timonel. También a esta barca de este rato de oración, invita a nuestra Madrecita María, nuestra Madrecita la Virgen María, para que te acompañe en este rato de oración y tengas un buen viento y buena mar. Bendecido día.